Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo siempre con usted este espacio de la obra misionera. Y hoy tenemos una visita muy interesante, muy importante aquí en nuestro programa. Y está aquí a mi lado Olin Grau. ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Un gusto. Placer estar aquí en el programa de Misiones Mundiales. Bueno, realmente una bendición. ¿Qué le parece si empezamos desde el principio? Bueno, nacido en Puerto Rico. Soy puertorriqueño, nací en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, hace 65 años. Bueno, no de muchas pistas. No, soy un joven. Eso. Nos dimos cuenta a la legua. Pero realmente desde hace muchos años ligado a las misiones mundiales. Cuéntenos un poquito cómo es la historia de su vida con respecto a esto. Yo me convertí a los 19 años en San Juan de Puerto Rico. Inmediatamente ya a los 21 estaba pastoreando. Wow. Me convertí en un movimiento juvenil en Puerto Rico y pensaba que Juan 3:16 decía: porque de tal manera amó Dios a los puertorriqueños que envió a su Hijo a salvar a los puertorriqueños. O sea, claro, siendo un pastor con una visión totalmente reduccionista, y un miembro del equipo del movimiento donde yo perseveraba me dijo: Olin, ¿por qué no vamos a un congreso misionero en Sao Paulo, Brasil, en el 1987, llamado Comiban? Yo ni tenía idea de lo que iba a ir a suceder allí. Y cuando yo llegué a aquel congreso, fue donde primera vez oí que había lugares en el mundo que el Evangelio no había llegado, que había millones de personas que nunca habían oído de Jesús. Y eso me impactó grandemente, tocó mi corazón. Fue también donde oí que Latinoamérica no era un campo misionero, era una fuerza misionera. Porque a nosotros nos habían educado de que los misioneros lo hacían los del norte. Claro. Y entonces nosotros aportábamos para que ellos fueran. Y cuando yo oí eso, empecé a sentir un fervor, un llamado de Dios a trabajar para dedicarme a llevar el Evangelio a los que nunca han oído de Jesús. Así que desde 1987, yo digo que soy producto de Comiban, la Cooperación Misionera Iberoamericana. Empecé a trabajar, luego por la gracia de Dios fui parte de la junta de directores, donde estaba el reverendo Rudy Girón, Federico Bertuzzi, Jonathan Lewis y otras personas que son los que establecieron el fundamento de la obra misionera. Me está hablando de muchos años. Sí, estoy hablando de muchos años. Pero esta historia nos ayuda a poder entender eso que usted está focalizando. Somos fuerza misionera. Sí. Y como fuerza misionera, obviamente, toda la fuerza viene del cielo, viene del Señor. Claro. Pero nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para que eso suceda, ¿no? Claro. Ahora, después de Brasil, volvió a Puerto Rico, trabajó en Comiban. ¿Cómo siguió su historia? Bueno, después de Brasil, empecé a trabajar bajo la mentoría del doctor Benjamín Páez, uno de los líderes de misiones de Comiban, que vivía en Puerto Rico, un venezolano puertorriqueño. Ajá. Y entonces él fue el que empezó a trabajar conmigo, a formarme, a trabajar con la visión de desarrollar todos los proyectos misioneros desde una perspectiva latinoamericana. Y entonces a empezar a estudiar y ver los movimientos autóctonos latinoamericanos para que nosotros pudiéramos llegar a lugares donde Jesús no ha sido mencionado, y de ayudar a formar movimientos autóctonos en esos lugares.
En el 97, por la gracia de Dios, fui director de logística del Congreso Comiván en Acapulco, México, y en el 98 terminé mi trabajo con Comiván. Después decidí estar un tiempo en una sabática, y ya cuando comienza el 2000 deseo tener yo una experiencia misionera. Yo mismo, no solamente trabajar en la movilización, sino yo irme al campo misionero. Y mi esposa y yo nos fuimos a trabajar en la ciudad de Barcelona, España, alcanzando a musulmanes allí. Y la gente me pregunta: ¿por qué tú quieres alcanzar al mundo árabe? Bueno, pues yo pienso que el reto más grande que tiene la iglesia en este momento es el mundo musulmán. Claro. Y si nosotros queremos acelerar la venida de Cristo, tenemos que hacer lo que sea para alcanzar a los que nunca han oído de Jesús. Claro, pues estamos hablando de una cantidad muy interesante de gente, ¿no? Y como hablábamos el otro día, Europa se está musulmanizando. Y en verdad que trabajar para implantar la visión del Señor en Europa o en tantos países de Asia o de África es todo un desafío para la iglesia latinoamericana. Pero no nos amilana eso. No. Realmente estamos cada vez más identificados con eso, ¿verdad? Claro. Ahora, se establecieron en Barcelona y desde allí trabajaron no solo para esa zona de Europa, también para el norte de África, ¿no? Sí, trabajamos entonces enfocando nuestro trabajo a alcanzar a árabes nacionales españoles, porque España es un país misionero, sí, que necesita mucho del evangelio, y enfocándonos también en el norte de África. Y así hemos trabajado por los últimos 25 años. Claro. Y entonces, hace año y medio atrás, el Señor puso una carga muy grande en nuestras vidas de empezar a trabajar hacia nuevos lugares y hacer algo distinto. Y entonces ahí donde nace la visión de Puente Hispano. Puente Hispano es digamos, el nombre de pila de la entidad que ustedes sí, en este momento han fundado, ¿no? Sí. Puente Hispano. Sí. Hace año y medio fundamos a Puente Hispano, y el nombre me lo dio un nacional del norte de África. Mira. Sí, porque el nacional me dijo: mira, Olin, ustedes pueden ser un puente entre las Américas y nosotros, los cristianos del norte de África. Y entonces, pues, por eso. Y él mismo me dijo: ponle Puente Hispano. Ahí está. Y ahí está. Y ahí hemos empezado con un proyecto conectando a las Américas con el norte de África y el Medio Oriente, con 3 pilares, por decirlo así, usar la jerga de esos mundos. 3 pilares. Primero, apoyar a los misioneros latinoamericanos. Yo estoy convencido que Latinoamérica es una fuerza misionera. Yo estoy convencido que este es el momento de Latinoamérica, de China, de África y de la misma India, que es el país que más misioneros autóctonos están enviando. O sea, lo que Dios está haciendo en el mundo es tan grande, pero no lo está haciendo con lo que nosotros hemos tenido acostumbrados de los que controlaban, por decir así, el sistema religioso cristiano del norte, por decirlo así. Y entonces, en este momento, China ya mismo es el país más cristiano del mundo. O sea, lo que Dios está haciendo en China es algo maravilloso. Sí, sí, no se conoce tanto a nivel general, pero fundamentalmente de iglesias subterráneas. Tremendo. Yo vi unos artículos de unos pastores chinos que se reunieron en Hong Kong hace 6 meses y declararon, hermano, cuando yo vi esto a mí
me impresionó. Ellos declararon, nosotros vamos a vivir Hechos 1:8 al revés. Desde lo último de la tierra hasta Jerusalén. O sea, lo que Dios está haciendo allá, lo que Dios está haciendo con Corea del Sur, lo que Dios está haciendo en Latinoamérica, que estamos aquí en Argentina, y yo que soy puertorriqueño, que llego de Estados Unidos, y veo, Dios mío, qué semillero hay aquí. Claro. Cómo está la juventud deseosa de salir. Pero tenemos que romper con muchas barreras. Claro. Bueno, Olin, realmente la estamos pasando muy bien, ¿eh? Vamos a hacer, si le parece, un breve intermedio musical y seguir con esta charla que está realmente emocionante, ¿eh? Hacemos un breve intermedio y volvemos. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud. garza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. Se siente el latir de una cosecha de aquellos que no tienen voz y en su alma saben que es tristeza. Ya se asoma en la ventana la esperanza y con fe nos invita a volar, a convertir hoy su lamento en danza. Son el tesoro, el futuro de los siglos y su reino, dijo Dios, es de los niños. Abraza el futuro, abraza la vida, sueños, la libertad. Ama a los niños si quieres al mundo poder transformar. Abraza el mañana, abrázalo hoy, abraza a la nueva generación. Son el presente, son el futuro, atiende a su voz, porque ellos son el corazón de la cosecha. Se escucha el llamado desde el cielo, con amor nos invita a cambiar, a volver el corazón a ellos. Ya se escucha el sonar de una trompeta, con pasión nos invita a marchar, todos juntos a una sola meta. Son el tesoro, el futuro de los siglos, y su reino, dijo Dios, es de los niños. Abraza el futuro, abraza la vida, abraza los sueños, la libertad. Ama a los niños si quieres al mundo poder transformar. Abraza el mañana, abraza hoy, abraza la nueva generación. Son el presente, son el futuro, atiende a su voz. Abraza el futuro, abraza la vida, abraza los sueños, la libertad. Ama a los niños si quieres al mundo poder transformar. Abraza el mañana, abrázalo hoy, abraza la nueva generación. Son el presente, son el futuro, atiende a su voz. Hoy ellos son el corazón de la cosecha. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo y realmente una charla re jugosa, aquí con Olin, nos abre la cabeza todo esto que nos cuenta. Y Olin, allí ustedes están viviendo en este momento en Orlando, ¿no? Estamos viviendo en Orlando, Florida, la capital de la diáspora puertorriqueña. Bueno, y de otras nacionalidades. Bueno, de otras nacionalidades, pero mire, Miami, Cuba, Orlando, Puerto Rico. Claro. Esa es la variedad. Y hay muchos argentinos. Hay muchos, sí. Sí, sí. Bueno, pero allí me comentaba la otra vez sobre un misionero
que conocimos, un trabajo maravilloso que está haciendo en el norte de África, pero ustedes lo están de alguna manera apoyando de una manera hermosa, ¿no?, en este momento. Cuéntenos un poquito cómo es esta realidad. Bueno, la realidad de los obreros latinoamericanos que se enfrentan a un mundo tan fuerte como trabajar en el norte de África y en otros lugares, es que ellos trabajan desde lo poquito. Y entonces, hemos conocido un misionero que trabaja en el norte de África, se llama Natán, y entonces él nos dijo, miren, yo estoy haciendo esto para el Señor, pero mi país en este momento está en una crisis económica tan grande que no podemos realizar la misión. No nos queda otra alternativa de regresar. Y yo soy de los que pienso que cada vez que un misionero tiene que regresar, salir del campo y regresar a su país por ayuda económica, nosotros como Iglesia Universal tenemos que amparar. Estamos pecando. Claro. Voy a hablar así francamente. Estamos pecando. Entonces nosotros obviamente que vemos las condiciones, claro, ¿no?, claro, de cada sí, persona, ¿no? Claro, vemos las condiciones, tenemos que analizar el fruto, claro, del trabajo que está haciendo. Pero sabemos que esta persona está haciendo un trabajo extraordinario, fabuloso, sí, maravilloso. Y Natán está haciendo un trabajo más allá de lo que uno piensa. Entonces mi esposa y yo tomamos la carga de trabajar para levantar la finanza para que se mantuviera en el campo. Llevamos más de 10 a 12 años nosotros constantemente promocionando su trabajo. Al día de hoy ha ocurrido el milagro que ya las iglesias, tanto de Estados Unidos como de otros lugares, han decidido, nosotros lo vamos a ayudar. Pues entonces se nos alivia un poco la carga, claro, y entonces queremos ayudar a otros. Claro. Entonces, eso es lo que queremos hacer en Puente Hispano, apoyar a los misioneros latinoamericanos en amor, en oración, en una manera de un cuidado pastoral y lo que podamos económicamente. El otro pilar de Puente Hispano es fortalecer a la iglesia naciente en el norte de África. Dios está haciendo maravilla. La ventaja que nosotros tenemos de nuestro Dios es que Él nunca busca la publicidad. O sea, esa es la ventaja. Él va a trabajar, Él va a obrar. Él no necesita que los grandes periódicos del mundo, las grandes televisiones estén promocionando su nombre. Él va a hacer la obra. Sí, sí. Y hemos encontrado que Dios está trabajando con una iglesia naciente, tanto en el norte de África como en el Medio Oriente y en otros lugares. Yo creo que un día, yo espero antes de partir para el Señor, que me vaya con el Señor, que un día va a haber un derramamiento, o no un derramamiento del Espíritu, el Espíritu Santo va a levantar a esas iglesias de ese mundo donde no va a ser una primavera árabe, va a ser una primavera cristiana donde el nombre de Jesús va a ser proclamado y alabado en todos esos lugares. Bueno, en definitiva, la Biblia nos habla de que todo ojo le verá. En algún momento de la historia de la humanidad, todo ojo le verá, y siempre rescato esta parte de la Escritura donde dice, toda rodilla se doblará. Amén. Pienso, algunos a la fuerza. Amén. Y otros con conciencia, porque mi Señor es Jesús, y la voy a doblar a mucha honra, porque el Señor realmente ha bendecido nuestra vida. Pero esto que nos estaba contando Olin, a veces lo transmito a toda la iglesia, a la pastoral que nos está viendo en este momento, porque apoyar a un misionero que está haciendo un trabajo hermoso, maravilloso, en lugares, aunque yo no tenga muchas referencias todavía, pero me tengo que asesorar de quién es la persona, eso en algún momento da fruto. El Señor va a bendecir la vida
de aquellas iglesias que realmente se ponen en la brecha, porque si hay algo que está en el corazón de Dios es salvar a todos los hombres. ¿Y el misionero qué está haciendo? Llevando la palabra, y algunos en lugares donde le puede costar la cabeza, pero sin embargo allí ellos siguen en pie con todo esto. Qué interesante, Olin. ¿Y cómo sigue la película de Puente Hispano? Bueno, en la tercera parte de Puente Hispano, hace 2 años atrás, mi esposa y yo estábamos en el desierto en el norte de África. Y vimos la conversión de un musulmán al cristianismo. Cómo el Espíritu de Dios se derramó en aquella casa y él aceptó al Mesías. Cuando salimos de la casa, yo le digo a mi esposa, el año que viene vamos para el Medio Oriente a buscar a las viudas y huérfanos de Siria y de Irak. Mi esposa me mira y me dice, me parece que el calor te ha hecho daño. Porque la temperatura estaba como a 50 grados centígrados. Y entonces llegué a España, me encontré con un amigo nuestro puertorriqueño misionero que está establecido en Madrid, y yo le digo, José, quisiera ir al Medio Oriente a acercarnos a buscar a las viudas de la huérfana. Y me dice, yo tengo el contacto. Y ahí comenzamos y empezamos a trabajar hace 2 años, y fuimos y vimos la mano de Dios. Y encontramos allí misioneros argentinos, mexicanos, paraguayos, trabajando entre las viudas y huérfanos sirios. Y entonces pues decidimos ayudarlos a ellos. Y entonces estamos trabajando en lo que Mateo en el capítulo 4 narra al final del capítulo, que bajaban de Decápolis, de Siria, desde el otro lado del Jordán, para que Jesús los sanara y oyeran el Evangelio. En estos últimos años yo he aprendido que cada vez que Jesús entraba a un lugar, hacía el bien, sanaba a la gente y después le hablaba del reino de Dios. Entonces el lema de Puente Hispano es: haciendo el bien, glorificamos al Padre en el nombre de Jesús. Y queremos entrar en esos lugares haciendo el bien. Amén. Hacemos lo que sea, llevamos médicos, llevamos deportistas, hacemos lo que sea. Y hacemos el bien y la gente responde. Y entonces le hablamos del reino de Dios. Quiero darle un testimonio. Sí. Que ha impactado mi vida. Hace 2 años atrás estábamos en la ciudad de Al-Mafraq, Jordania, trabajando clínicas médicas. Y llegó una anciana al lugar con un niño, un joven de unos 14 años, que tenía un daño cerebral en su vida grandísimo. Y yo, como buen puertorriqueño, la tomé por la mano y le pasé a todos los demás. Había una fila o cola de mucha gente y yo la llevé. Cuando ella entró a que los médicos la atendieran, dijo: he caminado 500 kilómetros en el desierto porque oí que los cristianos estaban allí haciendo el bien. Cuando los médicos oyeron eso, me llamaron. Ahí está la razón de ser cristiano. Ahí está la razón de hablar del reino de Dios. Una mujer desesperada con un hijo que una bomba había destruido su hogar y el techo le cayó en la cabeza y le dio un daño cerebral. Pero ella oyó que los cristianos estábamos haciendo el bien. Y caminó 500 kilómetros. Es vivir las escenas de Jesús cuando se enteraban en Siria, en Decápolis, en todos esos lugares. Y todos bajaban para que Jesús los sanara. Y entonces Jesús le hablaba de los valores del reino. Como la mujer que fue a tocarle el manto, ¿verdad?
Pero en verdad que todas estas cosas nos emocionan, nos bendicen, sentimos que estamos haciendo parte de la obra que el Señor nos demanda de cada una de nuestras vidas. Pero siento, Olin, que usted tiene un mensaje para todo el que lo está escuchando en este momento, porque somos Fuerza Misionera, somos Iglesia de Dios, somos representantes del reino de Dios en el lugar donde nos toca vivir. Y esta gente que lo está escuchando seguramente me está esperando una palabra que Dios tiene para sus vidas en este momento. ¿Qué nos puede decir? Bueno, les voy a prestar el versículo favorito mío, porque es mío, de la Biblia, pero se lo voy a prestar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Todos hablamos de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Pero 3 versículos más arriba dice Pablo: porque el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me aprieta, pensando que Cristo murió por todos los pecadores. Cristo murió por todo el mundo. Entonces, cuando nosotros comprendemos el amor de Jesús manifestado en la cruz del Calvario, nosotros quedamos derretidos ante la magnitud de ese amor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Soy preso de ese amor. Y nosotros queremos decirle a todos los que están viendo este programa que usted tiene que enamorarse de Jesús y usted tiene que entregarse a Él totalmente, y Jesús lo va a ir dirigiendo a hacer la obra que tiene que hacer. Nosotros trabajamos, pensamos siempre, porque hay millones de personas que no han tenido la oportunidad de oír que en el Calvario se dijo esta palabra: consumado es. Y en ese momento el velo del templo se rasgó. ¿Qué quiere decir eso? Que toda tribu, lengua, nación, todo ser humano tiene el derecho de entrar al lugar santísimo y adorar al Dios creador del cielo y la tierra y a su Hijo Jesús. Yo los estimulo a que dediquen su vida a Él y para vivir para Él, para que los que nunca han oído de Jesús oigan que Él es el Señor. Muchas gracias, Olin. Sabemos que no solamente la fuerza misionera de Dios lo está sosteniendo en este tiempo, todavía largo camino tiene por delante. Así que le animamos, oramos por ustedes. Amén. Y seguramente una iglesia que lo está escuchando en este momento también va a orar por los directores de Puente Hispano, para que sigan siendo de gran bendición a la iglesia del mundo, donde el Señor realmente necesita que nosotros vayamos, que seamos intérpretes y protagonistas de esta gran tarea. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Un gustazo, un saludo. Y una bendición muy grande para toda la familia de Puente Hispano. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, y realmente damos gracias al Señor por Olin y su esposa, que están haciendo un trabajo maravilloso, y todos los hermanos que están apoyando desde distintos puntos de Argentina y del mundo la tarea que ellos están haciendo. Bendecimos a nuestros hermanos y realmente nos vamos muy alegres en este día. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo en nuestro próximo programa.